Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 11. Capítulo 11. Las expectativas de Kenjaku y la ruptura. Humillación. Esa fue la palabra apropiada para describir lo que la deidad de la viruela soportó durante el siguiente minuto a manos de Jin. La técnica maldita del espíritu ya no funcionaba. Tampoco lo hicieron los efectos de su dominio. La fuerza física no era una opción. La velocidad tampoco lo era. Jin pasó su tiempo aplastándolo, gracias a la abrumadora brecha que su voto autoimpuesto había creado entre él y el espíritu maldito. Después de unos 10 minutos, el dominio de la deidad de la viruela se desactivó automáticamente. Prueba clara de que el exorcismo había terminado. Lo hice, murmuró Jin con voz ronca al final de la pelea contra el espíritu maldito. A pesar de que había dominado el enfrentamiento sin dejar que nada se notara en su rostro, Jin había llevado su cuerpo mucho más allá de sus límites. La batalla contra un grado especial estaba mucho más allá de lo que actualmente podía manejar. Ahora su cuerpo le estaba haciendo pagar el precio. Necesito llamar una ambulancia, dijo antes de perder el conocimiento por primera vez en una misión. Hola, somos servicios de emergencia. Hola y... Cuando la voz femenina del otro lado de la línea empezó a perder la paciencia, una mano pálida agarró el teléfono y se lo llevó a la oreja. Disculpe la molestia, es una falsa alarma, declaró Kaori con voz tranquila antes de colgar sin dudarlo un instante. Los ojos de la ama de casa nunca se habían apartado de Jin desde la desactivación de la expansión del dominio del espíritu maldito. A pesar de que había abandonado el hogar familiar debido al retraso inusualmente prolongado de su marido, Kenjaku no estaba preocupado por el destino de Jin. ¿Si murió? ¡Qué lástima! Kenjaku no odiaba a Jin ni sentía emociones normales hacia su marido, ni tampoco hacia Yuji, que aún descansaba en su vientre. Cloud describiría a Kenjaku como una persona retorcida. La hechicera claramente había salvado a Yuko Ozawa porque sabía de su relación especial con Yuji. Incluso había observado a su hijo desde las sombras cuando conoció a Junpei. Estos dos elementos demostraron que Kenjaku había estado monitoreando a Yuji Itadori desde su antigua escuela secundaria en Sendai. Cloud incluso había especulado que Kenjaku era la razón detrás del encuentro casual de Yuji con el dedo de Sukuna, que se suponía estaba protegido por una barrera. Sin embargo, Kenjaku nunca había ayudado a Yuji ni intervenido para ayudarlo durante una pelea. En cambio, desempeñaba un papel similar al de una madre águila que vigila a su polluelo en el borde de un acantilado. ¿Inhumano? Sí. Pero Kenjaku probablemente se había considerado razonable, creyendo que ya había cumplido su papel de madre hacia Yuji Itadori. Al menos ese fue el análisis de Claude. Las otras dos razones que respaldan las especulaciones de Cloud sobre su esposa fueron sus acciones hacia Takaba y Yuta. Ella realmente se había divertido con el comediante y realmente no lamentaba nada de su muerte. Había vivido plenamente. Así que sí. Kenjaku no era el mal absoluto. Ella simplemente poseía una curiosidad retorcida que Cloud podía comparar con la de Echidna en Re. 0. Esta vez realmente te pasaste de la raya, murmuró mientras acariciaba el rostro de Jin. Sus ojos usualmente vacíos mostraron una calidez extraña antes de que Kenjaku aplicara la técnica maldita inversa al cuerpo de Jin. Poco después, frunció el ceño ligeramente. ¿Ya era así de fuerte antes? Pensó. Mientras enviaba energía positiva al cuerpo de Jin, Kaori notó una anomalía. Jin Itadori se había vuelto mucho más fuerte. El poder de Jin había sido aceptable para los estándares actuales de los hechiceros, pero no coincidía realmente con los criterios de Kenjaku. Sin embargo, las cosas habían cambiado. Jin había progresado. Contra el espíritu maldito serpentino, apenas había alcanzado el nivel 3 en su tarjeta del gremio de aventureros. Después de ese episodio de su vida, había cazado varios espíritus de grado 1 y grado 2 gracias a sus bombas caseras y habilidades. Había alcanzado el nivel 14 durante su encuentro con Yaga. Ese poder le había dado la confianza para luchar contra un hechicero de grado 1, pero Jin deseaba una fuerza aún mayor. Así fue como se vio obligado a seguir cazando para cumplir las condiciones necesarias para aprender la técnica maldita de Yaga. Esta búsqueda de poder, junto con su batalla contra un espíritu maldito que Mei Mei había necesitado ayuda para derrotar, le había permitido alcanzar un nivel de fuerza mucho más alto. Y todo esto en tan solo unos meses desde su llegada a este mundo. Kenjaku se humedeció los labios, sus ojos brillaban con impaciencia mientras observaba al inconsciente Jin. Aún no sé las razones de tu tardío despertar, pero una cosa es segura, y dijo, haciendo una pausa.
Ella levantó a Jin y lo cargó suavemente sobre su espalda. Hice bien en esperar todo este siglo, murmuró antes de abandonar el lugar a una velocidad asombrosa. Kenjaku ya había tenido contacto con reencarnaciones del hermano de su cuna, pero ninguna la había satisfecho para sus proyectos. Incluso el padre de Jin no se salvó de su búsqueda del compañero perfecto para su experimento. Finalmente, se encontró con Jin Itadori. No tenía nada de especial, y aún así Kenjaku se había permitido un pequeño capricho. Ella intentó crear al ser que luego sería conocido como Yuji con este hombre. Jin no era poderoso ni especial. Pero era la calma lo que Kenjaku había estado buscando después de un largo período de frustración en sus búsquedas infructuosas. La situación actual fue simplemente una ventaja inesperada para ella, porque el espíritu de la hechicera milenaria no había anticipado el éxito de su experimento nacido de un capricho. En su corazón, Jin inmediatamente ganó un nuevo estatus más allá del de mero marido. Se convirtió en un tema de interés y anticipación. ¿Fue una promoción? Nadie pudo responder excepto la propia Kenjaku. Lo siento de nuevo, grandullón. Está bien, pero la próxima vez evita traerme clientes sospechosos, dijo antes de colgarle a Gon. Habían pasado 3 días desde que Jin ingresó en el hospital de Sendai. Por ahora, nada excepcional sucedía en su vida. Debido a la batalla contra el espíritu maldito de grado especial, Jin tuvo que darlo todo. Este incidente le había permitido evolucionar enormemente, pero también engañar a Kaori gracias a un pseudo asalto que justificaba su presencia en el exterior después de la medianoche. La pobre ama de casa estaba preocupada por él, y Jin pudo disfrutar de ser mimado por su devota esposa. Aún así, todavía me pregunto quién fue el misterioso benefactor que me trajo aquí, pensó mientras tomaba una manzana pelada de Kaori. Tener una esposa tiene sus ventajas a veces, murmuró mientras sacaba su tarjeta del gremio. Inconscientemente, había olvidado que nunca hubiera dicho semejante locura sobre Kenjaku en la tierra. Claude estaba bajando demasiado la guardia, pero ¿qué asalariado soltero y empedernido podría resistirse durante mucho tiempo a las buenas comidas caseras de una bella ama de casa? Dios mío. ¿Estoy oficialmente al nivel de los mejores hechiceros de grado 1 ahora? Exclamó mientras leía la información de su tarjeta de gremio por primera vez en 3 días. Nombre. Jin Itadori. Especie. Humana. Edad. 28 años. Clase. Aventurero. Nivel. 31. Fuerza. 39. Agilidad. 40. Destreza. 30. Inteligencia. 15. Suerte. 3. Poder mágico. 37. Energía maldita. 39. Salud. 61 puntos de habilidad disponibles. 33. Habilidades. Acechar. Nivel 2, nuevo fija. Nivel 4, Weir. Nivel 5, espada de una mano. Nivel 3, resistencia al veneno. Nivel 4, magia. Ninguna técnica maldita. Ninguna manipulación de energía maldita. Nivel 4, voto. Nivel 3, nuevo objetos. Máscara de Vanir, Chun Chun Maru, arco, carne plateada, amuleto de Megumin y dinamita. Habilidad pendiente de aprendizaje. Creación de cadáveres malditos artificiales. Nota del autor. Jin es considerado oficialmente un aventurero de alto rango en el mundo de Konosuba. Si crees que está progresando demasiado rápido, entonces sí, pero lo he debilitado gravemente, y lo reconozco, jajaja. Para explicar por qué digo que está debilitado. Evoluciona solo, por lo que todos los puntos de experiencia se le atribuyen exclusivamente a él. A diferencia de Kazuma, que tenía un equipo completo, pero que fue capaz de enfrentarse a un general del Rey Demonio después de solo unos meses, 2 como máximo según mi memoria, porque la aventura total de Kazuma en el otro mundo no supera los 365 días. Y sí, Kazuma ni siquiera era un aventurero confirmado en ese momento, nivel 21, ni un aventurero de alto rango, nivel 30 arriba. Si existiera un general rey demonio en Jujutsu Kaisen, estaría al nivel de un espíritu maldito de grado especial, no es broma. ¿Por qué digo eso? Incluso los más débiles podrían literalmente maldecirte para que mueras en una semana, hablo de beldía, e ignorar la mayoría de tus ataques si la diferencia de nivel es alta. Algunos generales incluso son capaces de crear cráteres más grandes que un ataque aéreo. No exagero. With Megumin con su magia de explosión al comienzo de la obra, novela ligera. Comparé el diámetro de la explosión de Megumin en la novela ligera con el de un ataque aéreo. Megumin la supera en daño, pero admite que With es superior a ella. Capítulo 12. Capítulo 12. Wasuke Itadori. Has aceptado aprender creación de cadáveres malditos artificiales. Has utilizado
30 puntos de habilidad. Jin se quedó paralizado unos segundos mientras miraba su tarjeta del gremio de aventureros. Después de tantas semanas de duro trabajo, por fin lo había logrado. Ahora tenía su propia técnica maldita. No cualquiera, sino uno perteneciente a un hombre considerado digno del nivel de grado especial, y sin condiciones tan pesadas como mi voto autoimpuesto, pensó, recordando el dolor de usar un poder más allá de su fuerza real. El voto autoimpuesto. Era una forma de uso de votos en Jujutsu Kaisen, según los recuerdos de Claude. El principio funcionaba básicamente como cualquier otro voto. Sacrificar algo para obtener una ganancia. Jin había creado su voto utilizando el modelo de dos personajes ficticios. Nanami Kento y Gon Frex. Había dividido su voto en 3 condiciones, incluyendo también a su oponente en el cumplimiento de estos 3 elementos. La primera condición era bastante simple. Jin no debía estar trabajando a esa hora del día, según su horario. Segunda condición. Debe faltar a su deber conyugal, recibiendo advertencias o preocupaciones de un ser querido a causa de su retraso por un trabajo imprevisto. La condición final fue no lograr convencer al obstáculo de que no podía seguir trabajando y que debía regresar a casa. Si se cumplían todos estos elementos, pero el obstáculo seguía negándose a dejar que Jin volviera a casa, entonces podría usar la fuerza para persuadirlo, o incluso eliminarlo si fuera necesario. Para ello, Jin podría tomar prestada la fuerza de su yo futuro, capaz de eliminar la obra o convencer al obstáculo. Sin embargo, la ganancia de fuerza ligada a la eliminación del obstáculo fue otorgada de manera desequilibrada por el voto. Jin recibió más experiencia en su capacidad de producción de energía maldita, pero una cantidad de energía menor que la que producía. Esta situación creó una cuenta regresiva. Jin tenía que acabar con el obstáculo o convencerlo, de lo contrario moriría por la sobrecarga de energía que producía su cuerpo. Un poco como un motor obligado a producir más potencia de la que fue diseñado originalmente. Locura. Todas estas condiciones permitían obtener una fuerza excepcional, pero también conllevaban un riesgo importante. Muerte. Fue la verdadera razón que diferenció a Jin del hechicero Miwa durante su enfrentamiento con Kenjaku en Shibuya. A diferencia de ella, Jin no había arriesgado su potencial. El acto era demasiado arriesgado, y también parecido a jugar a la ruleta rusa. Jin no sabía cuánto valía en la escala de Jujutsu, ni si podría sobrevivir confiando únicamente en la energía mágica. La opción de desperdiciar su potencial en un voto había sido estúpida debido a la imprevisibilidad del resultado que ese acto traería. Prefirió apostar su vida y tomar prestada la fuerza de su yo futuro, aunque también pagar por el acto con su propio cuerpo. La idea respetó el aspecto sacrificial de un voto y no hizo que el acto fuera simplista en su uso, porque Kenjaku y su padre tuvieron que notar la anomalía de su ausencia debido al trabajo. Aún así, pagué un precio enorme por una técnica que por ahora no sirve, pensó antes de mirar el bolsillo espacial que contenía las pertenencias de Kazuma Salm. Para utilizar el método de Yaga de crear un alma maldita artificial, Jin necesitaba información del alma de una persona para crear los núcleos necesarios para ejecutar la técnica maldita. Para ello, necesitaba al menos un núcleo principal, más otros 2 para estabilizar a toda la criatura autónoma. La primera sería la conciencia principal, mientras que la segunda simplemente serviría como una herramienta que ayudaría al cadáver maldito a volverse autónomo. Por eso la mirada de Jin se volvió naturalmente hacia el amuleto elaborado por Megumin usando el cabello de Aqua. Según sus recuerdos de la convención de manga, Megumin había utilizado el cabello de todos los miembros femeninos del grupo en su creación. No, es demasiado arriesgado intentar crear un ser autónomo a partir de la información del alma de Aqua con mi nivel actual, murmuró Jin después de descartar la idea. Aqua puede ser estúpida y torpe, pero sigue siendo una diosa capaz de devolverle la vida a Kazuma. Más allá del aspecto que desafiaba la vida y la muerte, Aqua era el enemigo natural de todo lo relacionado con maldiciones. Jin no creía que fuera capaz de influir en un fragmento del cuerpo de una diosa centrada en la pureza con una habilidad de nivel 1. Sí, será mejor que evite tocar a Aqua y su información espiritual por ahora, concluyó mentalmente. Jin decidió que intentaría crear un pseudo dios en el futuro y guardó el artefacto. Al final decidió empezar desde abajo. Has adquirido la habilidad. Leer. Empezaré con un objetivo sencillo que ya puedo empezar, como estudiar anatomía. Luego apuntaré a un objetivo más grande, como un cadáver maldito de grado especial, pensó mientras leía un libro en línea. Y... Bienvenido de nuevo, Jin-san. Espero que no haya más incidentes. Hasta luego.
Muchas gracias por cuidarme, respondió Jin después de hacer una ligera reverencia a las enfermeras del hospital. Aunque solo estuve poco tiempo con ellos, fueron realmente simpáticos, pensó para sí, sin percatarse del revuelo entre las enfermeras encargadas de su higiene. Jin no era excepcionalmente guapo, pero ciertamente tenía un buen físico después de volver a estar en cielo. ¿Cómo podrían las enfermeras comunes y corrientes en un mundo tipo manga haberse resistido? La única razón por la que no ocurrió un escenario hentai de hospital fue la existencia de Kaori, quien había demostrado ser muy persuasiva con estas mujeres hambrientas. Por eso Jin había podido estudiar y descansar cómodamente durante esos 5 días en el hospital de Sendai, después de la observación del médico. Un período de tiempo que Jin no desperdició en descanso total. La habilidad de lectura le permitió leer más rápido, pero también retener mejor la información de los libros. Una habilidad práctica para aprender. Papá, dijo inconscientemente al ver a Wasuke en la salida del hospital. Imagen, ni siquiera un hola. ¿Y por qué pones esa cara? Parece que has visto un fantasma. El anciano miró a Jin con los ojos entrecerrados, pero finalmente dejó escapar un suspiro de cansancio. Parecía que su mente no estaba preparada mentalmente para hacer el esfuerzo de profundizar en el extraño comportamiento de su hijo. Un acto bien recibido por estos últimos. Lo siento, suegro, Jin todavía está conmocionado por el asalto, declaró Kaori después de observar la atmósfera incómoda. No habría sido maltratado por matones si no hubiera detenido su entrenamiento, murmuró Asuke antes de volver su mirada hacia su único hijo. Además, no me vas a dejar colgado, ¿verdad? ¿No deberíamos celebrar tu recuperación con una oración en el templo y una cena? Sugirió con un tono menos gruñón. Jin dudó un poco ante la mención del templo. El Jin Itadori original había sido religioso, pero ese no había sido el caso de Claude originalmente. Sin embargo, recordó su situación única y el hecho de que literalmente tenía la magia de una diosa con él. En efecto, los dioses existen de alguna manera, pensó mientras aprobaba la propuesta de su padre. Oh, hace mucho que no nos vemos así, declaró Kaori de repente. Sin embargo, Wasuke solo la miró brevemente. Su rostro, inicialmente hosco, se relajó un poco ante la idea de pasar tiempo con Jin. Desafortunadamente, volvió a cerrarse al oír la voz de Kaori. Era evidente que a Wasuke no le gustaba Kaori. Sin embargo, no se desanimó ante el mal humor del anciano y multiplicó sus intentos de acercarse. El ambiente se mantuvo así hasta su llegada al templo de Sendai. Una vez allí, Kaori se alejó para comprar especias para la cena. Este acto permitió que el dúo padre-hijo volviera a estar solo. Dime la verdad, Jin. La voz de Wasuke rompió el silencio frente al altar. Jin apartó la mirada de lo que tenía delante después de pagar la ofrenda y luego miró hacia su padre. Por alguna razón desconocida, sintió que esta conversación no sería normal. ¿Te atacó Kaori, no, esa cosa? Preguntó mientras miraba directamente a Jin a los ojos. Al principio, quiso negar de inmediato la pregunta de Wasuke sobre la agresión de Kaori. Sin embargo, un recuerdo de Jin le vino a la mente. Wasuke le había advertido que el ser a su lado tenía pocas posibilidades de ser su verdadera esposa, pero Jin había ignorado la pregunta y las sospechas de su padre. Pero la verdad era más inquietante de lo que el viejo conservador Wasuke podía imaginar. El Jin original sabía muy bien que esta Kaori no era su Kaori. Él simplemente hizo la vista gorda. ¿Por locura? Tal vez. Muchos juzgarían su acto de esa manera. Pero Claude lo sabía, después de fusionarse con el resto de Jin en su cuerpo. El hombre no podía vivir sin Kaori. Kenjaku simplemente le había dado una razón para seguir adelante. Así, Jin comprendió mejor el origen de esta pregunta. No, y es más complicado, le dijo en tono honesto a Wasuke. ¿Más complicado? Ya veo, respondió Wasuke sin presionar más. Jin no entendió la razón de la vaga respuesta del anciano, pero parecía saber mucho. ¿Kenjaku se le ha acercado alguna vez? Pensó Jin mientras miraba la espalda de su padre. La idea de que su padre hubiera sido el primer candidato de Kenjaku para concebir a Yuji no le sorprendería. Después de todo, era la reencarnación del hermano de Sukuna. Sin embargo, Jin consideró que su padre no había cooperado. Un gesto diferente al suyo. ¿Es Jin Itadori el único en la línea familiar de Sukuna dispuesto a aceptar comer Kenjaku? Pensó antes de descartar la idea. Cuanto menos supiera, mejor sería el estado mental de Claude. Capítulo 13. Capítulo 13. La depresión de Gonshiwo. Realmente espero que vengas más a menudo, suegro, dijo Kaori con voz suave. Llevaba un traje tradicional japonés que Jin recordaba como un nemaki.
Era una prenda similar a un yukata, pero más pensada para la comodidad en interiores. Cuida de mi hijo, resopló Wasuke levemente hacia Kaori antes de pronunciar esas últimas palabras en la puerta. Jin ya había llamado un taxi. Así, su padre no se quedaría esperando estúpidamente en la acera, ni tendría que soportar el infierno del metro japonés. Uf, estoy agotada, exhaló Kaori después de cerrar la puerta. Hablas como si mi papá fuera una carga, dijo sin pensarlo mucho. Sin embargo, Kaori apartó la mirada. Una acción similar a la de alguien avergonzado después de ser descubierto haciendo algo malo. Al observar este lado inesperado de su esposa, Jin reflexivamente levantó su mano hacia Kaori para acariciarle la cabeza. Un gesto natural de su parte para tranquilizar a Kaori, que él reprodujo exactamente de la misma manera. No te preocupes. Papá está de mal humor, pero tiene buen corazón, explicó con una sonrisa. Jin no le estaba mintiendo a Kaori. Wasuke Itadori era un buen padre, según los recuerdos en la mente del Jin original. Él simplemente desconfiaba de Kenjaku, pero realmente había amado a la fallecida Kaori original. La razón de su flagrante hostilidad hacia la esposa de Jin era tan simple como el sol iluminando el planeta Tierra. Wasuke conocía la verdadera naturaleza de Kaori. Wasuke es una buena persona. Sin embargo, Kenjaku ha profanado la memoria de su nuera y su cuerpo, pensó mientras veía cómo mejoraba el ánimo de su esposa. De acuerdo. Pero la próxima vez tendrás que lidiar con sus cambios de humor. Estoy harta de que siempre encuentre algo que criticarme, se quejó Kaori, inflando las mejillas. Un gesto lindo, si ignoras el hecho de que ella era una MILF centenaria. Entendido. La próxima vez me encargaré de papá. Mientras tanto, puedes ir a visitar a tus amigos. Al final, el resto de la velada transcurrió en un ambiente relajado entre la pareja. ¿Jin se comió a Kenjaku otra vez? No. A pesar de que Kaori había sido muy persuasiva debido a las hormonas del embarazo, Jin encontró en Yuji una excusa para evitar esa madriguera de conejo. El único inconveniente de esa noche fue tener que luchar para dormir con las bolas azules. Así que Jin pasó una larga noche de sufrimiento. ¿Y estás seguro? Hay mucho dinero en juego, insistió Gon mientras le entregaba una botella de licor tradicional. ¿Es este el famoso sake? Siempre me he preguntado si de verdad es tan bueno, pensó, recordando a Tsunade Senju. A la mujer le encantaba esa bebida. Jin miró a su corredor, Gon Shiwo, antes de sacudir la cabeza para mostrar su firme negativa. Me halaga que hayas pensado inmediatamente en mí como nuevo socio, pero tengo compromiso para el próximo mes, explicó mientras aceptaba el alcohol en una pequeña copa llamada Ochoko. Jin bebió el sake de un trago, saboreando por primera vez el dulce sabor del alcohol. Mi esposa va a dar a luz en unas semanas, así que prefiero no estar fuera, continuó mientras observaba cómo el líquido se vertía nuevamente en su Ochoko. De hecho, el parto de Kaori se acercaba. Esta situación estaba ejerciendo cierta presión en la mente de Jin, ya que estaba preocupado por su destino después del nacimiento de Yuji y el futuro del niño. ¿Soy tonto? Nunca elegí ser padre, pero ya me preocupa su futuro, más allá del mío, pensó con un ligero temblor en las manos. Jin ya no temía realmente a Kaori. Sin embargo, había empezado a desarrollar una preocupación desconocida que Cloud desconocía. Todo se reducía a esto. ¿Sería Yuji capaz de soportar las consecuencias del incidente de Shibuya sin él? ¿De verdad tenía que dejar que Kenjaku jugara con su hijo como si fuera un experimento? ¿Podría siquiera impedir que Kenjaku usara a Yuji para satisfacer su curiosidad insaciable? Las preguntas llegaron en masa, pero ninguna de ellas estaba relacionada con el objetivo original de Claude: sobrevivir a todo el desastre que se avecinaba en su pequeña ciudad de Sendai en Japón. Honestamente, tú y Toji son muy divertidos, declaró Gon mientras sacaba un paquete de cigarrillos. Le ofreció uno a Jin, pero este lo rechazó cortésmente. Había fumado en su vida anterior, pero Jin prefirió no volver a hacerlo. ¿Cómo es eso?, preguntó Jin, un poco confundido por la insinuación de Gon. Ambos dejaron embarazadas a sus mujeres casi al mismo tiempo, explicó mientras exhalaba humo en la posada. Al escuchar las palabras de Gon, el ex empleado sonrió ligeramente avergonzado. Sin embargo, mentalmente recordó que Megumi ya había nacido o estaba por nacer. ¿Debería adoptarlo en lugar de Satoru Gojo?, se preguntó antes de descartar rápidamente la idea. Megumi había sido una de las razones del estado mental estable de Gojo tras el descarrilamiento de Geto. Si Jin adoptaba el suyo, no estaba seguro de si Gojo se convertiría en un tirano o si Yaga podría controlarlo con Shoko.
Jaja, lo siento, no pudimos controlar nuestros impulsos, respondió Jin en tono de broma. Una acción que sorprendió un poco a Gon. Por lo general, Jin erigía una barrera a su alrededor cada vez que trataba con alguien del mercado negro. Pero esta vez no fue así. ¿Me ve menos amenazante ahora?, pensó Gon mientras observaba al hombre con gafas devorar sus fideos recién servidos. Además de nuestras vidas privadas, ¿trajiste lo que necesitabas?, preguntó Jin de repente tras terminarse todo su plato de fideos a una velocidad asombrosa. Gon Shiwo esbozó su habitual sonrisa profesional hacia Jin antes de asentir para confirmar. De hecho, logré encontrar cuerpos sin reclamar, dijo, haciendo una breve pausa para tirar la colilla del cigarrillo al cenicero. Están almacenados no muy lejos de aquí en una cámara frigorífica, pero deberías recogerlos en una semana. De lo contrario, tendrás que pagar extra por el almacenamiento, terminó mientras miraba a Jin a los ojos. No hacía falta ser un genio para adivinar el razonamiento detrás de la mirada cautelosa de Gon hacia Jin. Después de todo, ¿qué haría un hombre adulto sano con los cadáveres de mujeres jóvenes? Solo para aclarar, no soy necrófilo, dijo con voz tranquila mientras tomaba el té que le trajo una camarera. Estaba pensando en alguna extraña ceremonia oculta, pero está bien, respondió Gon encogiéndose de hombros. Jin se sintió un poco avergonzado por su mala interpretación de la suposición de Gon, pero decidió ignorar el pequeño incidente incómodo. Al menos no se quedó con la idea inicial, ya que en cierto modo es cierta, pensó para sus adentros. En cuanto a tener otro extraño rumor asociado a él en el submundo de Japón, a Jin no le importó. De todos modos, la identidad del usuario de la máscara Vanir no era la suya, la de Jin. Después de ese pequeño incidente, los dos hombres discutieron varias pequeñas cosas relacionadas con el inframundo hasta que llegaron a un tema interesante. El chico del clan Gojo realmente está arruinando el negocio, se quejó Gon mientras se servía más sake. ¿Se ha vuelto activo?, preguntó Jin frunciendo el ceño. En ese momento, Jin comprendió que la era de paz y prosperidad para los usuarios de maldiciones como él estaba llegando a su fin. Capítulo 14. Capítulo 14. Nayuta y Yuji, 1. Gon dudó un momento antes de responderle a Jin, pero finalmente asintió. El hombre de unos 30 años bebió su alcohol de un trago antes de seguir hablando. Jin pudo detectar claramente un toque de resentimiento en la voz habitualmente profesional del ex detective. Un fenómeno raro. Aún así decidió ignorar ese detalle y no interrumpir. En este momento, todos los usuarios de maldiciones están evitando cualquier misión vinculada a Tokio, comenzó antes de dejar escapar un pequeño suspiro de frustración. Gon se quedó mirando su sake un momento, como si recordara algo, y luego continuó. Me temo que esto solo empeorará con el tiempo, Jin. Ese pequeño demonio del clan Gojo corre el riesgo de volverse activo no solo en Tokio, sino también en otros lugares. Gon compartió su preocupación actual con su cliente porque veía a Jin como un potencial futuro socio comercial. El empresario consideró que esta información podría ofrecerse de forma gratuita. A Jin no le interesaba el tormento mental de su amigo. Asintió de vez en cuando ante las palabras de Gon mientras analizaba la situación con frialdad. Satoru Gojo. En el manga Jujutsu Kaisen, el ex empleado recordaba perfectamente lo aterrador que era Satoru Gojo. Desde el momento de su nacimiento, él solo alteró el equilibrio de poder entre los espíritus malditos y los hechiceros. Incluso había logrado disuadir a usuarios de maldiciones experimentados cuando todavía era apenas un niño. La situación se volvió aún más grave para los usuarios de maldiciones después del despertar de Gojo después de su pelea contra Toji Fushiguro. Satoru Gojo se había convertido en el más fuerte de su era. ¿Un espíritu maldito de grado especial causando problemas? No hay problema, solo dale tiempo a Satoru Gojo para que complete su misión. Esta situación finalmente llevó a Kenjaku a concluir que su plan sería imposible mientras Gojo permaneciera sin sellar. De hecho, el futuro parece sombrío, dijo simplemente Jin mientras tomaba un sorbo de sake. Gon lo miró entrecerrando los ojos. Estaba claro que el corredor tenía dudas sobre Jin, pero lo dejó pasar. Después de todo, ¿qué podía hacer contra el elegido del Jujutsu? Fue con este pensamiento que el hombre de mediana edad abandonó sus sospechas hacia la actitud tranquila de Jin frente a la crisis que sacudía el submundo de Japón. Y aquí está la mercancía. ¿Quiere llevársela? Si no, también ofrecemos alquiler de espacio de almacenamiento, declaró un hombre de cabello castaño. El individuo era alto y vestía un traje sombrío. Si Jin tuviera que describirlo, diría que es una fusión entre la vestimenta de un sacerdote ortodoxo oriental y la de un empleado de una funeraria.
El ex empleado se sintió incómodo al enfrentarse al hombre vestido de negro, pero decidió dejar de lado sus impresiones personales. Su acento ruso también delataba el origen del hombre. Imagen. Pagaré el espacio de almacenamiento, así como su limpieza regular, respondió Jin con voz neutral. La situación hizo que Gon sonriera en el fondo, ya que la escena le recordó su primer encuentro con Jin en el parque de la ciudad. ¿Se llevarán bien también?, pensó mientras observaba a Jin mirar fijamente al extraño hombre. El hombre con atuendo sacerdotal le sonrió a Jin y luego le mostró sus productos. He oído que tienes una predilección especial por las chicas jóvenes y las mujeres maduras, dijo, liderando el grupo. Jin no respondió verbalmente, pero asintió hacia el hombre de negro. No quería parecer perverso, pero Jin estaba buscando mujeres por razones de compatibilidad del núcleo del alma. Los había creado después de obtener información del alma de antiguos hechiceros fallecidos, a quienes había identificado a través del Gon en los cementerios. ¿Y su poder? Apenas estaban calificados para dar a luz a un hechicero de grado 3, según su comprensión de la técnica innata de Yaga. La única excepción es el núcleo del alma basado en la información del alma de Kaori, así como en la mía, pensó mientras caminaba. Jin no tenía intención de usar su propio núcleo de alma, ya que no sabía lo arriesgado que podía ser. No quería compartir el poder de su tarjeta de gremio, ni imaginar un cadáver maldito que pudiera heredar el poder de Yaga. Había creado su núcleo por pura curiosidad intelectual. Mientras Jin estaba perdido en su propio pequeño mundo, el extraño hombre asintió con satisfacción hacia él. Pensó que Jin estaba maravillado de su colección. Si un tercero hubiera observado la escena, podría haber pensado que el hombre veía a Jin como un pariente lejano. La situación casi hizo que Gon estallara de risa. ¿Seguro que no querías comprar el cadáver de un huérfano junto con estos? Hay muchos, sin reclamar desde hace días, insistió mientras abría una nevera funeraria. Jin quiso negarse nuevamente, pero esta vez dudó debido a la apariencia de la niña dentro del refrigerador. ¿Perdón? Se la regalo, como muestra de amistad, declaró el enterrador mientras marcaba algo en la máquina. Jin dudó en rechazar por completo la oferta de este individuo sospechoso, pero finalmente cedió después de observar su buen humor. ¿Tienes otros gustos particulares que no me has contado? No me mires así. Solo quiero saber con quién estoy tratando. Los últimos comentarios de Gon casi hicieron que Jin quisiera golpear al inmigrante chino en la cara. Y, maldita sea, ¿por qué no funciona?, murmuró Jin mientras miraba un cadáver en una mesa de operaciones improvisada. Habían pasado 4 horas desde que Gon abandonó el establecimiento ilegal. Jin finalmente había logrado crear un cadáver artificial maldito y autónomo. ¿Y su calificación final? No lo sabría hasta que pasara un tiempo. Al menos 3 meses. Sin embargo, el núcleo del alma de Kaori rechazó todos los cuerpos. A Jin también le había resultado difícil encontrar 2 núcleos para estabilizarlo. Tuvo que hacer un voto que consideró algo injusto. A pesar de todo, la incompatibilidad con el cuerpo persistió. ¿De verdad tengo que tocar a este niño? Jin frunció el ceño mientras miraba al niño en la mesa de operaciones. En ese momento, reaccionó así ante la chica porque su apariencia era demasiado similar a la de Nayuta de Chainsaw Man. Sin embargo, parecía que el destino comenzaba a cambiar. Imagen. Kaori, necesito su técnica innata para mis planes futuros, murmuró mientras implantaba los 3 núcleos. El poder de la gravedad era una herramienta importante si quería compensar su bajo poder destructivo, pero también para enfrentar a los 6 ojos y al infinito de Satoru Gojo. Capítulo 15. Capítulo 15. Nayuta y Yuji, tos. Encantamientos y señales con las manos. Las técnicas malditas a menudo requieren señales con las manos, palabras de poder u otros gestos para activarse. Esta situación es ilustrada frecuentemente por Megumi Fushiguro cuando invoca un Shikigami. La habilidad de un hechicero depende de su capacidad para minimizar, o incluso omitir, estos elementos para optimizar su poder en el calor del combate. Por el contrario, la incorporación deliberada de encantamientos o rituales puede aumentar la eficacia de una técnica maldita. ¿Cómo es esto posible? La respuesta es obvia. Votos. Jin hizo una promesa vergonzosa, que nunca pensó que pronunciaría, de maximizar el poder de la técnica de Yaga. Un ritual con apariencia satánica y cliché. Lamentablemente no funcionó del todo. Nayuta era compatible con Kaori, pero su cuerpo rechazó la información de los otros 2 núcleos. Es lo suficientemente compatible con Kaori como para que ni siquiera necesite terminar los encantamientos.
Sin embargo, la otra información espiritual es rechazada, analizó Jin, frunciendo el ceño ante la situación. Mientras observaba el frágil cuerpecito en la mesa de operaciones, el rostro de Jin adoptó una expresión seria y ligeramente pálida. Jin Itadori, espero que tu amor por tu esposa fuera mutuo, pensó mientras sacaba 2 núcleos más. El primero no pertenecía a un hechicero común, sino al hermano fallecido de su cuna. ¿Cómo fue eso posible? Simple. Jin había recuperado un poco del ARN de Wasuke Itadori después de su cena familiar. Una vez completada la operación, intentó extraer información espiritual anormal del cuerpo de su padre. La idea era intentar reproducir la particularidad del hermano de Sukuna utilizando la reencarnación de este último. El resultado fue este núcleo de información, del cual Jin ni siquiera estaba seguro de que pudiera considerarse realmente un núcleo. Al final, iba a utilizarlo antes de lo esperado. En cuanto al segundo núcleo, provino del propio Jin Itadori. ¿Ella los aceptó todos?, murmuró con incredulidad. Nayuta ahora poseía 3 núcleos, pero la tarea aún no estaba totalmente completa. A diferencia de la primera creación de Jin, no quería que Nayuta fuera débil o que tuviera una fuerza ordinaria de grado 1. Sin embargo, tampoco quería concederle un potencial absurdo, para evitar perder el control sobre la pequeña niña nacida de este experimento. Realmente no quiero compartir el poder de la tarjeta del gremio, así que usé específicamente la información de Jin Itadori y no la mía, pensó mientras trazaba más símbolos esotéricos en el suelo con su sangre. Estos símbolos no estaban allí por casualidad, ya que Jin planeaba pasar toda la noche allí realizando encantamientos. Él estaba llevando a cabo este ritual porque había integrado este procedimiento como condición para utilizar plenamente la técnica de Yaga. Fue una promesa molesta, pero Jin estaba decidido. Si alguien pudiera observar este lugar, vería a un hombre de familia parado frente al cadáver de una niña, realizando encantamientos satánicos en latín. Por supuesto, el círculo demoníaco en el suelo no haría nada para exonerar a Jin. Imagen y Faita, no, Jin, no me comprarás. La pelota entra en la boca. Jin asintió con satisfacción mientras observaba a Kaori masticar la comida, a pesar de su aparente mal humor. Había pasado un mes desde el primer encuentro de Jin con Rasputin. Desde ese día, la relación entre Jin y Kaori se había deteriorado considerablemente. ¿Y el motivo? Irresponsabilidad. Jin había pasado una noche fuera sin importarle la opinión de Kaori, a pesar de que era un hombre casado y pronto padre. Kaori había decidido castigarlo obligándolo a dormir en el sofá. Desafortunadamente para Kaori, esta acción fue percibida como un alivio por su marido. Contrariamente a las ideas preconcebidas de la hechicera milenaria, Jin no quería tener relaciones sexuales y no se frustró por la recomendación del médico de minimizar las relaciones sexuales. El embarazo de Kaori estaba en una etapa crítica, según el Dr. Kuro. Jin incluso estaba secretamente feliz de salir del dormitorio, porque podía dormir tranquilo sin pensamientos intrusivos relacionados con el físico de Kaori. Muchos lectores de Jujutsu Kaisen no lo saben, pero Gege Akutami una vez confirmó la preferencia de Jin por las mujeres altas y con curvas. El mangaka especificó que a Jin y a Yuji les gusta el mismo tipo de mujer durante una sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué significa eso? Kaori Itadori tiene un físico similar al de la actriz Jennifer Lawrence y ¿cómo podría un soltero empedernido permanecer tranquilo en la cama con una mujer tan cerca de él? Lo único que lo había detenido varias veces era imaginar a Geto diciendo: lo siento, pero prefiero a Satoru. Esa frase por sí sola fue más que suficiente para calmar sus impulsos. De hecho, no puedo comprar el corazón de Kaori ya que es mío, dijo mientras le ofrecía otro mordisco a Kaori. Ella frunció el ceño, claramente molesta, pero aún así abrió la boca para comer la comida que Jin le ofrecía. Kaori fingió masticar de mala gana, pero la realidad era muy diferente. ¿Por qué está tan bueno?, pensó Kaori mientras miraba furtivamente el plato de su marido. El Jin original no era un buen cocinero. Sin embargo, su habilidad culinaria era formidable al combinarla con la lectura. Solo necesitaba poseer suficientes conocimientos culinarios para convertir los ingredientes en comidas de alta calidad. Jin había alcanzado el nivel 2 y lo había aprendido recientemente, porque juzgó que la mera supervivencia no era suficiente en esta nueva vida. Al fin y al cabo, no tenía derecho a divertirse. ¿A disfrutar de las pequeñas cosas de la vida cotidiana? ¿Cuándo tendría tiempo para vivir para sí mismo? Así que había invertido en esta habilidad. ¿Una decisión estúpida? Sí. Sin embargo, a Jin no le importó y no se arrepintió de nada.
Si crees que tus dulces palabras te harán volver a la cama, te equivocas, mentiroso, dijo mientras se levantaba de la mesa. Jin tuvo la impresión de que Kaori estaba poniendo demasiado énfasis en la palabra mentirosa, pero la idea se desvaneció inmediatamente ante las siguientes acciones de su esposa. A una velocidad casi inhumana, Kaori agarró la comida que tenía frente a ella, alegando que quería limpiar los platos. ¿Aclararlos? ¿Por qué demonios tiene que salir de la cocina para eso? Pensó antes de darse cuenta de la magnitud y la perfidia de su esposa. Kaori robó la comida sin piedad. Espera un minuto, no. Jin quería levantarse para interceptar a Kaori antes de que se lo comiera todo, pero un golpe sordo le llamó la atención. Inmediatamente, corrió hacia Kaori por reflejo. Aunque Cloud sabía que la mujer bajo su techo era una existencia poderosa en este universo, el cuerpo de Jin reaccionó por sí solo a la idea de que Kaori estaba en peligro. Le tomó solo unos segundos llegar a la ubicación de Kaori, gracias a su audición. En el lugar, Jin fue testigo de algo que nunca pensó que vería venir de su esposa. Jin, y voy a entrar en labor de parto, y tartamudeó Kaori, ya en labor de parto.